¿cómo están? Mi nombre es Paula y vamos a hacer el story time de cómo llegué a Dubái. Lo vamos a hacer un poquito diferente porque hoy voy a estar armando este leguito. Así que básicamente va a ser como si nos estuviésemos tomando un café aquí en la sala de mi casa. Si cambias de opinión, estará en la ventana. Arranco contándoles cómo empezó todo y pues al final les voy a dar un par de tips que seguramente les pueden servir. En general, como que yo siempre quise y tuve en mi mente que quería salir de Colombia, porque pues ustedes saben, ¿no? Uno siempre tiene el sueño de emigrar y de conocer otros países y de vivir pues la vida por ahí, viajando y tal vez haciendo como un mejor futuro. Pero algo que tienen que tener en cuenta es que yo siempre he sido la humana promedio. No tenía plata para pagar el curso de inglés en ningún lado, no tenía plata para ser au pair, no tenía plata para irme a estudiar inglés o algo así. Y pues al menos en el momento y en los momentos en los que yo lo averigüé, no era tan fácil. Yo llegué a una conclusión y era que no me podía ir sin tener alguna entrada fija de dinero. Y eso significaba o conseguir un trabajo remoto que me permitiera irme para otro lugar o conseguir un trabajo que me llevara a ese otro lugar. Entonces, ahí empieza la odisea. Pues empecé a mirar qué podía hacer para lograr, digamos que ese sueño que tenía. Entonces, lo que hice fue arrancar por el inglés. Arranqué a estudiar inglés con unos pocos ahorritos que tenía. Bueno, si alguno de ustedes es colombiano sabrá qué son las cesantías, pues usé eso. Estuve estudiando inglés alrededor de 2 años y medio allá, y digo allá porque hasta el día de hoy todavía estudio inglés. Y empecé a pulir mi hoja de vida, mi portafolio, y empecé a llenarme de experiencias que pudieran como hacerme resaltar. Entonces hice un cover letter, hice una página web, o sea, como todo el tipo de cosas que podían ayudarme a enviar y a de pronto a resaltar en alguna oferta del exterior. Ahí empezó el trabajo. Empecé todos los días a meterme, a buscar qué empresas quería ir, quiénes eran como personas que tal vez eran referentes que trabajaban en esas empresas. Y al final lo que decidí era que todos los días iba a tener una rutina. En ese momento yo trabajaba en una agencia de publicidad. En el día obviamente iba a trabajar, salía de trabajar, entraba a clase de inglés porque aparte era un curso intensivo, y después de eso me sentaba muy juiciosa a mandar mi hoja de vida a cuanto lugar pudiera. Claramente pues miraba que la oferta fuera real, me metía a las páginas y a las plataformas de las empresas oficiales y todo eso. Y bueno, la mandé durante mucho tiempo, y adivinen qué pasó. Nada. Pasó muchísimo tiempo, nunca nadie me respondió ningún mail, y yo solo pensaba como, esto no va a ser nada fácil. Pero bueno, no me rendí, así que seguí todos los días haciendo lo mismo. Hasta que un día, todo se remonta a la época de la pandemia, envié mi hoja de vida a un trabajo que salía, que era acá en Dubái. Envié todo y dije, pues la verdad ya no me han contestado de otros lugares, mucho menos me van a contestar de Dubái. Pues me contestaron, amigos. Me contestaron, programaron una entrevista y tuve esa sentada con la gente de recursos humanos y con la gente del equipo. Me fue espectacular en la entrevista, lo cual fue una sorpresa para mí porque era la primera vez en la vida que presentaba una entrevista en inglés. Incluso estaba tan asustada que me sudaban las manos, eso era una cosa pues de locos. Y bueno, después de que tuve todo eso en la misma entrevista, practiqué muchas de las cosas que me habían explicado mis profesores de inglés, y al final me dijeron que había pasado y que nada, que yo era la escogida. Yo dije como, ¿what? Ahora, ¿cómo le voy a explicar esto a mi familia? Yo ya tenía muchas cosas allá, entonces tuve que vender muchas cosas, dejar otras, regalar otras. En fin, tenía un mes para resolver mi situación,
y mientras tanto acá ya me estaban preparando el visado. Cuando una empresa formal te trae como profesional, te tienen que dar un mes de alojamiento más o menos. Eh, Eso pues te buquean como un hotel y allá es donde vas a vivir y te tienen que cubrir los tiquetes aéreos y en la mayoría de los casos te pagan el transporte del aeropuerto al hotel. Entonces, bueno, mientras tanto en Colombia yo tenía que agrupar como un montón de papeles, pues mi visado no, sino mi pasaporte, mis documentos de identidad, y tuve que apostillar mi diploma en la Embajada de los Emiratos Árabes en la Cancillería de Colombia. Entonces son cosas que tienen que tener en cuenta porque ese tipo de documentación cambia dependiendo del país. Pasó el tiempo, despedidas van, despedidas vienen y por fin se llegó el día. Claramente todo el mundo me preguntaba como, pero ¿estás segura? ¿Qué tal sea una trampa? ¿Qué tal sea un scam? Pues realmente y afortunadamente yo lo hice todo por medio de, digamos que de comunicación real que tenía esa agencia de publicidad. Entonces siempre todo fue muy veraz, muy transparente. Yo conocí a las personas que trabajaban allá, igual los googleé, los busqué por LinkedIn, busqué noticias, cualquier tipo de cosas para confirmar que todo lo que estaba pasando era cierto. Y bueno, me pagaron el tiquete, llegué acá y a pesar de que ya había estudiado un montón de inglés, dije, oh por Dios, creo que realmente no sé tanto como creía que sabía. Llegué acá y me empecé a desenvolver, empecé a aprender. Hay muchas cosas que uno le tiene que coger el hilo, el choque cultural de darse realmente cuenta que nada de lo que te han dicho del Medio Oriente es cierto. Es como lo primero que uno dice como, wow, yo pensé que esto era súper diferente, súper cerrado, y pues la verdad es que no. Eso por un lado. Por otro lado, el tema del clima y todo es también algo a lo que te tienes que ir adaptando. Ustedes dirán, pero Paula, eso suena como muy fácil. Yo podría irme mañana mismo. Amigos, yo les doy un consejo desde el fondo de mi corazón, desde casos cercanos que he visto, y es que los Emiratos Árabes no son un lugar para venir a aventurar. No es como tal vez en algunos países de Europa o en, no sé, en personas que se hayan ido para Estados Unidos o algo así, que pueden llegar y rebuscarse algún ingreso o algo así. Aquí no es tan así. Y si lo haces, te va a salir costoso si no planeas bien las cosas. Así que aquí vamos con un par de consejos de lo que yo creería que deben tener en cuenta antes de tomar la decisión de venirse para acá. Primero, amigos, el inglés. Si ustedes no tienen un nivel como mínimo, un básico avanzado, un nivel comunicacional decente, si sacan menos de 9, sea quien sea, hay tabla. No esperen que aquí los vayan a contratar como profesionales directamente, y muchísimas veces incluso ni siquiera como meseros o algo así, porque es que ellos necesitan a las personas que se puedan comunicar bien. Entonces, si tú no sabes decir nada más que los colores, tienes que ponerte las pilas a estudiar antes de venir. En general, yo creo que es mejor hacer un plan de voy a ahorrar y voy a ir a estudiar inglés, pero no creer que el ir a estudiar inglés ya te va a resolver la vida y vas a salir con trabajo de ahí. No, se requiere de muchas cosas, hay muchísima gente compitiendo contigo al mismo tiempo y realmente, a pesar de que para algunos la experiencia sea fácil, hay mucha gente a la que no le toca ni el 1% de esa facilidad. Hay mucha gente a la que yo admiro porque los he visto llegar sin nada, llegar a estudiar inglés, llegar a enfrentarse a tener que ir de puerta en restaurantes hasta que por fin alguien los llama, y ahí es donde logran empezar a avanzar y a subir, y muchos lo logran y otros no y acaban regresándose. Pero lo más importante es tener un plan, no se vengan endeudados, no se vengan pensando que de verdad los van a llamar al otro día, porque así como hay gente que llega y las llaman al otro día, hay personas a las que vienen y no las llaman en 6 meses, en 3 meses, en un año. Entonces tienen que tener un plan para eso.
yo lo que les aconsejaría es, si van a venir a estudiar inglés, planéenlo prácticamente como si vinieran y se tuvieran que mantener y sostener sin pensar que van a conseguir un trabajo al otro día. Por otro lado, yo pienso, y desde mi experiencia, considero que es muchísimo mejor empezar a aplicar desde su país de origen a todo lo que les interese. Incluso hay restaurantes y lugares que igual ofrecen la alternativa de traerlos como meseros o algo así, no necesariamente tiene que ser un trabajo profesional. Hay algunas cosas, pero igual tienen que empezar a revisar a qué tipo de cosas y qué tipo de trabajos quieren aplicar y cómo funciona todo alrededor de eso. Porque si yo tengo en la mente que quiero llegar a trabajar como mesero, pues desde el día 1 tengo que empezar a buscar ese trabajo. No al mes, ni cuando ya se me va a vencer la visa, ni nada de eso. Llegamos y empezamos. Pero si me quiero venir como profesional, tal vez aplicar desde allá sea una muy buena jugada. Puede tomar más tiempo, puede no ser tan inmediato, pero me parece que es mucho más seguro. Pero ojo, cuando estén aplicando, tienen que tener cuidado de no caer en scam, porque aquí sí hay mucho de eso. Entonces, verifiquen bien la información, miren Google Reviews, busquen los nombres de la gente que los van a entrevistar, todo eso. Contacten gente que esté acá, averigüen, pregunten, tengan una cita, cualquier cosa que les sirva de información. Y yo les voy a recomendar en específico un par de aplicaciones que sé que la gente usa mucho, que yo he usado. La primera es Indeed. La segunda es LinkedIn, que eso funciona un montón a través de los reclutadores y todo eso. Y la última es una aplicación nueva que acaban de lanzar unos chicos latinos que se llama Unlock. Este tipo de aplicaciones lo que quieren es ayudar a personas latinas a conseguir y a ser asesoradas antes de llegar a un trabajo. Entonces, pónganse las pilas ahí. Les voy a dejar en la descripción varios links de estas aplicaciones. Revisen cómo funcionan y empiecen a aplicar si eso es lo que realmente quieren. Y si tienen la posibilidad de venir acá antes y buscar y ver si les gusta, háganlo. Nunca está de más viajar, eso sí. Así que, amigos, gracias por acompañarme, gracias por armar este Lego conmigo. Y bueno, espero que les haya gustado este formato, que les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse, recomiéndenlo. Acompáñenme a seguir descubriendo cositas varias. Chao, chao.